e inseparable del nombre, el rostro de Cristo, ese rostro de hombre de una transparencia total con el Padre, ofrecido como el más pequeño de los pequeños, el más desposeído de sí mismo que se pueda imaginar por la maldad de los hombres, triturado por el pecado del mundo que lleva en su carne, revela en el amor el misterio eterno del Dios tres veces santo, el inocente, la luz del mundo. Mérito del libro de Le Guillou es partir de lo que él llama, en el apartado segundo, profetas modernos del inocente. Se refiere allí, en primer lugar, a figuras literarias de obras de Dostoyevsky, Bernanos o Solzhenitsyn, pero luego escribe que Dios nos ha regalado en nuestro tiempo imágenes de pobres infinitamente conscientes de su debilidad, el cura de Ars, Bernardete de Lourdes, Teresa de Niño Jesús, que han descendido como nadie al fondo de la ausencia de Dios para iluminar mejor el misterio del inocente. La imagen del inocente como siervo sufriente marcó completamente la espiritualidad de Teresa de Niño Jesús y de la Santa Paz. Aunque recibido de un pobre, el padre Le Guillou reconoce que el libro lleva en sí mismo una larga búsqueda teológica, apostólica y espiritual. Es un intento de responder a la profunda crisis de civilización que, según él, en ese momento lo envolvía todo y repercutía trágicamente en la Iglesia. Lo concibe como una prolongación del diagnóstico de la situación actual del mundo y de la Iglesia que hizo junto al ortodoxo Olivier Clement y el protestante Juan Bosch con el libro El Evangelio y la Revolución, o Evangelio y Revolución. Fue una reacción en caliente, un acto de rebeldía frente al movimiento revolucionario que explotó en París en 1968. En esos días publicó también otros 2 artículos con títulos suficientemente expresivos de lo que piensa: El rechazo evangélico de la violencia y Teología de la Revolución o Teología de las Bienaventuranzas. Confiesa con toda contundencia que el libro quiere ser una llamada a los cristianos a redescubrir como quemadura en propia carne el radicalismo evangélico, un examen duro y abierto de las recetas apostólicas adulteradas, meramente pragmáticas, un manifiesto teológico que refleje la provocación divina del inocente, todo ello para hacer brotar un cántico al inocente, el cántico de la potestad a todo el mundo y al hombre por la caridad divina, el canto paradójico de la bendición del Padre que chorrea siempre sobre nosotros. El segundo punto es el drama del inocente y el lento establecimiento de su persona y misión como palabra única del Padre. No me puedo detener en todo, solo decir que Le Guillou parte de la historia de Jesús atestiguada en los Evangelios, pero comulgando con el Espíritu desde el interior de la conciencia de Cristo que da la inteligencia de las palabras que Él pronunció mientras estaba en vida. Señalo primero, hay una serie de preguntas. ¿Por qué mataron al inocente? ¿Y estamos dispuestos a asesinarle siempre de nuevo? No pude evitar él los malentendidos y las razones que va dando él por qué se suscitó todo esto. Hay un hecho también claro. El Evangelio que trae Jesús es acogido por los pequeños, escandaliza a los grandes y es piedra de escándalo para su pueblo. Era necesario que al anunciar la salvación de Dios, su misericordia infinita, Cristo encontrara el rechazo. No me puedo detener. El punto de partida, la conciencia de Jesús que viene de otra parte, de estar junto al Padre y lleva en sí un secreto que no puede desvelar el destino de hijo como siervo sufriente orientado hacia la cruz gloriosa. La razón del drama, el desnivel radical entre la conciencia de Jesús y el desconcierto de sus discípulos frente a esa figura del siervo de Dios sufriente. Luego, correspondencia misteriosa de 2 lecturas complementarias de los hechos evangélicos. La de Cristo, que leyó toda su vida a la luz de los cantos y del camino del siervo hacia la cruz y la resurrección, y la de los apóstoles, que se desconcertaron completamente ante los anuncios proféticos del Señor, pero que después de la muerte releen la vida de Cristo desde la comprensión de la Escritura y de las palabras del Señor, lectura que deriva para ellos de la cruz y la resurrección. La superación del nivel por la pedagogía de Cristo resucitado que introduce a sus discípulos en el designio del Padre, recordándole las profecías, y superación de todos los contrasentidos y malentendidos por la acogida de la interpretación que viene desde lo alto por el Espíritu.
No se trata de abolir el pasado, sino de recibirlo del Padre transfigurado por el misterio presente en su pensamiento. La memoria transfigurada del Espíritu acontece en la fracción del pan y se orienta hacia el don del mismo en Pentecostés, hacia el cuerpo espiritual y el recuerdo de la venida futura de Cristo. Creo que lo que más les caracteriza es la mirada radical hacia la venida de Cristo. La gracia del inocente. El objetivo es las bienaventuranzas, porque eso es lo fundamental. Y entonces va pasando, lo señalo ahí sencillamente poniendo los títulos, del modo como lo descubre él en el Evangelio. Por una parte, la debilidad del niño. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar. La relación que tiene esto con la filiación. La felicidad del pobre. El drama del encuentro de Pedro con el inocente, que pasa del que confiesa a Cristo al que se le llamara Satanás. Pablo y la plenitud de la bendición, Juan y la morada del amor, María la inocente, una compañía que encuentra contradicción en todas partes. Esto es la síntesis que yo hago de los puntos, de los núcleos del libro. Vivir el inocente en tiempos de escándalo, la Iglesia, luz de nuestra noche. En el inocente describe la situación de la Iglesia y del mundo como una zozobra en la noche, noche de desprecio, de la violencia y del odio en toda la tierra. Sencillamente, para decirlo en pocas palabras, él cree, aparte de lo que está sucediendo, porque él escribe 3 años después de 1968, él cree que hay un peligro que es la politización de la vida, el recurso, la legitimación de la violencia, y estas dos cosas se han introducido en la Iglesia, al menos en ese momento. Y esto impide verlo todo fundamentado en el amor de Dios. O sea, el Padre Leroux siempre que en su raíz hay que encontrar algo que permite caminar siempre. Mientras tanto, no se camina bien. Tanto personalmente para la vida como, diríamos, para la vida de cada uno. Quiso dejar claro, hoy voy a leer un texto que me he encontrado en el libro que escribió con Olivier Clement y Bosch. Hoy está fuertemente contestada la primacía absoluta del amor de Dios. No hay amor de Dios, me han afirmado muchos teólogos, más que a través de la mediación del amor al prójimo. Y ese amor es llevado a cabo en verdad y realidad a través de lo político. No hay nada tan amenazado en nuestro mundo como la oración y la contemplación. El hombre cerrado sobre sí mismo se convierte en autor de todo y no abierto a la luz de Dios. Entonces el Padre Leroux lo que quiere destacar es que cómo ha llevado Cristo su obra de salvación y cómo la han entendido también los que estuvieran con él. Entonces, él viene a decir que es siempre Cristo ha llevado a cabo la obra de salvación de la humanidad en debilidad humana y en aceptación de esa debilidad, y sólo así ha podido revelar al Padre su amor. Quiso dejar claro que hoy es más importante, si cabe, persuadirnos de esta verdad de cara a la fecundidad de la misión apostólica de la Iglesia. Uno de los escándalos de nuestro tiempo es la búsqueda de felicidad, diríamos todo como algo que tiene que conseguir el hombre. Y entonces hace una descripción que me gusta mucho. Hay que reconocer el misterio de Cristo como un misterio de debilidad. En efecto, siendo Él de condición divina, en fidelidad total y con perfecta confianza en el Padre, del que procede todo poder, se entrega en su total debilidad humana, con un amor sin límite a los poderes del mundo, hasta la aceptación de la muerte y una muerte infamante sobre la cruz. Es entonces cuando recibe todo del Padre, la resurrección y todo poder en la gloria en la que nos hace participar, si nosotros queremos, para continuar su misión de salvación. En vísperas de su pasión, Él no teme anunciar a los discípulos que ellos no son mayores que el Maestro y que si aceptan participar en su debilidad y pasión, harán obras mayores que Él
pues Él se va al Padre y envía el Espíritu. Pero aceptar participar en la gloria no es necesariamente evidente. Es aceptar con Jesús estar siempre en contradicción con el mundo, porque Él está interiormente en conformidad con la más alta dimensión del hombre y habita en el cielo, su patria. Conlleva asimismo aceptar ser de otra parte, actuando en el mundo y parecer a los ojos de muchos inocente e idiota, como dice Dostoyevsky, en el que lejanamente también se inspira Le Guillou en el título de su obra. La lectura que llega y se expande desde la Basílica del Sagrado Corazón de París. La lectura del Inocente ha sido ocasión para ponerme en contacto con todo lo que tuvo con lo que él se relacionó. Y me he dado cuenta que ha dejado en todo y en todos algo vivo que viene de lo alto, brasas ocultas alimentadas por el Espíritu de Cristo que le animó, le configuró desde dentro y le hizo crecer en su obra interior a medida que se iba deshaciendo su obra interior. Lo prueban los títulos y los contenidos de los coloquios teológicos sobre su obra, que comenzaron a celebrarse casi al año siguiente de morir. Sencillamente los títulos para que veáis esta fijación en su persona. Un hombre tomado por el misterio de Dios, 1992. Un hombre tomado por el misterio de la Iglesia, 1995. Un hombre maravillado por el rostro del resucitado, 1996. Y así. Hace un par de años estuve en la casa de acogida del Priorato del Sagrado Corazón, una comunidad benedictina que vive en la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, en París, su vocación de animación espiritual y material de los lugares de oración. Los dos autores de referencia espiritual y teológica en las pequeñas librerías de la casa de acogida de la Basílica eran el padre Le Guillou y Teresa de Lisieux. La presencia del padre Le Guillou en la Basílica de Montmartre se debe a su relación con esa comunidad. En 1972 aceptó su invitación a predicar un retiro que luego se publicó con el título La Iglesia Luden en nuestra noche. Era el mismo título de la parte final del Inocente. El impacto en la comunidad fue tal, según la madre María Agnese, que les resultó imposible escuchar estas predicaciones y no querer ir más adelante en la dirección señalada por el padre Le Guillou en las mismas. Le pedimos, escribe, avivar nuestra vida bautismal en el corazón de la Iglesia y el mundo. Estas conferencias nos llevaron, y este libro es como el mapa que responde a las necesidades de todos en nuestro tiempo. O sea, lo que vieron ellas es que lo que el padre Le Guillou les iluminaba a ellas, pero iluminaba también a la Iglesia en nuestro tiempo. Veo como el inicio en estas conferencias que han sido publicadas recientemente de un cumplimiento de lo que proféticamente anuncia en la última parte del Inocente. De nuestra noche brotará la luz. Y de momento ha llegado hasta esta jornada del Departamento de Dogmática en la Facultad de Teología de San Dámaso. Ya lo han dicho antes don Gabriel, que a partir de ese momento, como se puso en contacto con esta comunidad que lo acogió y que acogió también su legado y se dedica a dar a conocer su legado que llega hasta nuestra facultad gracias a los buenos oficios de don Gabriel. En ese horizonte de colaboración hay que entender las publicaciones promovidas por la Facultad de Teología con la Asociación de Le Guillou y recogidas en el díptico de propaganda de esta jornada. De un templo nacionalista francés a una basílica católica. En el viaje de hace 2 años me dio que pensar la presencia de Le Guillou y Teresa de Lisieux en un centro tan representativo de la historia de Francia en la edad contemporánea y de la historia de la Iglesia en Francia y en Europa. Un teólogo que vivió y pensó como ningún otro las exigencias de la misión universal y al mismo tiempo la unidad católica de la Iglesia. Y una carmelita que vivió como nadie esa tensión en la oscuridad de un Carmelo, a la que la Iglesia ha declarado patrona de las misiones y doctora de la Iglesia, y que con su decisión de ser amor en el corazón de la Iglesia, su experiencia de oscuridad de la fe, su visión de la mesa de los pecadores en la que Dios le ha puesto a comer el pan de la oscuridad y desde la que pide a Jesús en nombre de sus hermanos no ser apartada hasta que todos sean iluminados por la luz de la fe, cosas
ellas todas recordadas por Leguilou en El Inocente, conquista para la Iglesia, demasiado cerrada hasta entonces, nuevos territorios de misión y habita y come con los que los habitan. La construcción fue decidida de este edificio por la Asamblea Nacional de la Tercera República en 1873 como homenaje y memoria de los franceses que habían perdido la vida durante la guerra de Francia contra Prusia en 1870. Se trataba de una lucha por la supremacía de Europa. Como consecuencia de ella y de la creación de dos nuevos estados, Italia y el Imperio Alemán, tuvo que interrumpirse el Concilio Vaticano I. La lucha entre Francia y la Alemania prusiana proseguirá en las dos guerras mundiales del siglo XX. La actual Unión Europea tiene en su origen el intento de superar el enfrentamiento secular entre Alemania y Francia y el odio nacionalista que lo alimentaba. El peligro de un templo, como el ideado por la Asamblea Nacional de la Tercera República, es el nacionalismo. Ese peligro lo evitó en gran medida el pueblo cristiano de Francia, que hizo el voto de convertir el templo en una basílica de expiación por la impiedad del Segundo Imperio contra la Iglesia. El pueblo cristiano se comprometió a sufragar íntegramente su construcción sin ninguna ayuda de la Tercera República Francesa, no permitiendo grandes aportaciones, sino solo pequeñas aportaciones al alcance de todos, como la pulsera de oro de Teresa Martín, que luego elegiría el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Un templo de expiación para pedir la ayuda divina, la única que puede liberar al romano pontífice de su cautividad en ese momento y hacer cesar las desgracias de Francia. No me quiero detener, porque me impresiona mucho el voto que hicieron. La nación y todos los intentos de unidades políticas cada vez mayores son un valor, pero como prueba la historia de Europa en los siglos XIX y XX, resultan peligrosas cuando se absolutizan y una tentación permanente de odio entre cristianos que tienden a sentirse más o antes franceses o alemanes que cristianos. Olvidar que todos estamos destinados a ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, una gran familia, que el mundo no se une por la fuerza de una nación especialmente importante que se entiende acaso como nación elegida, sino por aquel que puede unir cielo y tierra por Jesucristo. Los intentos humanos de unidad política o religiosa tienen su valor, pero se mantienen solo en la medida que se incorporan y participan en la gran verdad de nuestro ser uno con Dios Padre y ser uno entre nosotros a partir de la novedad divina humana de Jesucristo. Al estudiar ahora El Inocente, he sabido por don Gabriel que el padre Leguilou contribuyó a que la congregación de la comunidad benedictina que anima espiritual y materialmente la Basílica del Sagrado Corazón pasara de una concepción de la expiación en sentido devocional a una concepción de la misma en el sentido del siervo sufriente en El Inocente, releído por la teología de la representación de Joseph Ratzinger. En el prólogo a su obra sobre el Espíritu Santo confiesa Leguilou que durante su estancia en el hospital hacia 1974, la conjunción de la lectura del Tratado de San Atanasio sobre la Encarnación y la experiencia de sufrimiento le hizo descubrir el misterio de sustitución y que la lectura del artículo de Ratzinger sobre el tema le confirmó esta convicción, indica que impregna este libro y también El Inocente. El libro sobre el Espíritu Santo tiene un apartado con el título El misterio de la sustitución, donde se inspira en gran medida en el mencionado artículo. No es el único, cita también a otros. A través de Leguilou, la idea de sustitución fue incorporada a las constituciones finales aprobadas, en cuyo artículo podemos leer, número 7. Nuestra congregación está llamada a vivir como una vida monástica definida como una conversión incesante en la perspectiva de la glorificación del Padre por el corazón de Cristo en el Espíritu, por la participación en la sustitución y por la adoración eucarística. Remite allí precisamente a la obra de Ratzinger y a otras. En la Iglesia hay un servicio central del que depende el entero cuerpo, el servicio de Jesucristo, que murió y resucitó para que todos tengamos vida. Su servicio se prolonga en la comunidad de los creyentes, sin cuya diaconía no podría vivir la humanidad. El servicio cristiano comporta... No, voy a leer esto. Sí. Me olvidé decirle que tenía
que cuando me advirtiera que leía lo último, que es el último apartado, el kairos y bendición de la teología del padre Leguilou, porque globalmente las ideas, diríamos, pueden quedar. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa nos invita a superar la teología de escritorio para poder prestar un servicio a la nueva evangelización. Es lo mismo que pensaba Ratzinger cuando decía que la teología académica necesita de las visiones de los santos y profetas para llegar a ser una gran teología, una teología al servicio de la acción del Espíritu, de la venida de Cristo y del reino de Dios. Bien. Algo de esto viene a decir Leguilou cuando en su obra, diríamos desde el punto sistemático más importante, que yo creo que es El misterio del Padre, decía que en teología el aspecto universitario es absolutamente secundario. Añado por mi parte que la Iglesia en salida misionera de la que habla el Papa Francisco es un kairos para la propuesta teológica de Leguilou y la obra de Leguilou una bendición para la Iglesia y para nuestra facultad. Un kairos y una bendición no en el sentido de una glorificación de su persona, ni una imposición de sus ideas, sino de una profunda predisposición obediencial de sus escritos para ser puestos al servicio de la venida del reino de Dios en nuestro tiempo y de la unidad católica en la Iglesia convocada por el Espíritu desde todo el mundo y presidida por el Papa Francisco. Hay una profunda sintonía evangélica y misionera entre el primer Papa jesuita y el primero europeo, que ha tenido la osadía profética de llamarse Francisco y confesarse seducido por el espíritu evangélico de Francisco, y el teólogo dominico francés, que antes del concilio fue pionero en el movimiento ecuménico y marchó de joven al monte Athos de Grecia para aspirar el espíritu de la ortodoxia griega y rusa y aspirarlo en Occidente. Se dejó guiar por los autores rusos para descubrir la presencia del inocente en nuestro mundo, viajó al África francófona para esparcir la semilla del Evangelio y acabó entrando en comunión espiritual con una comunidad de benedictinas en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Montmartre, en París. Desde la altura de esa basílica, un balcón privilegiado para dirigir una mirada interior como la de Moisés a la historia contemporánea de Francia, la historia de la Iglesia en Francia y Europa, y mirando al futuro de Dios con la humanidad, pienso que la obra teológica y espiritual de Leguilou puede contribuir a que el despertar evangélico y misionero de la Iglesia buscada por Francisco vaya acompañado y prolongado por una apropiación intelectual del Evangelio y la fe apostólica conforme al tiempo de Dios en nuestro tiempo. En ese horizonte de apropiación intelectual y espiritual del Evangelio de Jesús en el Espíritu, el inocente probablemente no sea un libro más en nuestras bibliotecas. Puede ser un libro que lleva dentro una bomba evangélica y apostólica misionera del Espíritu Santo, presta a estallar en nuestro corazón, llevarnos y llevar a todos los hombres por delante, seducirnos con la belleza evangélica y apostólica del rostro sin par del inocente y renovar así la faz de la tierra. En la introducción que lleva por título El canto del inocente, nos dice el padre Leguilou: estamos llamados cada vez más a revivir el escándalo del Evangelio. Debemos recuperar las percepciones más humildes, más simples y más radicales del misterio cristiano. 3 palabras que le definen totalmente a él. Antes esas verdades se nos transmitían vitalmente, sin que fuera tan necesario profundizarlas. En adelante son y serán verdades muertas si no vuelven a ser reconquistadas espiritual e intelectualmente y llevadas al grado de incandescencia que les devuelva su incomparable atractivo. En la conclusión confiesa que ha tenido el candor de creer que pese a la distancia es posible, gracias al Espíritu presente operante en la Iglesia, leer la Escritura como la hicieron Cristo y los apóstoles, alcanzar la inteligencia divina de la misma que Jesús resucitado comunicó a sus apóstoles y superar la disociación entre el estudio crítico de la misma, entregada como un lenguaje de hombre y por tanto sometido con derecho a los diversos procedimientos de comprensión y su interpretación en el Espíritu como palabra de Dios. El libro se apoya en las investigaciones exegéticas más recientes, pero ha querido prescindir de ellos. Esa exégesis del Espíritu, leo en la parte final, busca sobre todo y ante todo el contenido del Evangelio. Este libro extrañará sin duda a no pocos lectores, irritará, chocará, escandalizará a muchos. Si está totalmente centrado en el misterio del inocente,
que no dejó nunca de ser objeto de contradicción, ¿cómo no lo va a encontrar también este libro? Por otra parte, ¿qué importa? Está escrito únicamente para gloria del inocente, y los pobres se alegrarán. ¿No basta esto? Estas palabras me han recordado la actitud absolutamente generosa y desconcertante del sembrador de la parábola. El Padre de nuestro Señor Jesucristo esparce la semilla de su palabra en todos los terrenos, sean productivos o improductivos, sin reservarse ninguna para sí. Y también la poesía de la hoja deshojada de Teresa de Lisieux, una inocente a través de la cual, según Le Guillou, Dios ha desvelado en nuestro mundo de poder una imagen infinitamente consciente de su debilidad, que ha descendido como nadie al fondo de la ausencia de Dios para iluminar mejor el misterio del inocente, y que al final de su vida solo aspiraba a ser flor deshojada que pisaran los pies de Jesús en su venida al mundo. La fragancia de la vida y escritos de la Santa Carmelita despierta los sentidos del Padre Le Guillou y los míos para auscultar el murmullo de la corriente de agua y el viento suave del Espíritu que fecunda y mueve desde dentro las hojas y ramas del árbol de la Iglesia. Es el mismo Espíritu que me ha guiado en la lectura de la vida y obra del Padre Le Guillou y me hace ver en él un posible faro apostólico, teológico y espiritual de cara a la Iglesia misionera en salida del Papa Francisco, que pone en el punto de partida la palabra y realidad del Evangelio, el primer anuncio apostólico el día de Pentecostés, y desde allí nos invita a hacer experiencia de conversión y misión, a recuperar la figura de la Iglesia pobre enviada a predicar el Evangelio a los pobres, de la que habla el Vaticano II.